Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Les saludo. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Les doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 13, basado en el sermón 14, el arrepentimiento del creyente, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 13 es: como cristianos aún nos es necesario arrepentirnos y crecer en la fe. Estimados y estimadas oyentes, permítanme presentarme. Es la primera vez que lo hago en esta serie de estudios. Me he dado cuenta que se ha ampliado no solo el número de reproducciones de estos podcasts, sino también en la variedad de países desde donde se reproducen en las dos plataformas que tenemos, SoundCloud y YouTube. Además de los que habitualmente nos escuchan desde países que ya hemos mencionado anteriormente, se han ido sumando de otras naciones. Tenemos nuevos escuchas en América, como de Venezuela, Puerto Rico y Costa Rica. Nos escuchan ahora desde otros países de Europa como España, Francia, Holanda, Italia, Irlanda y Reino Unido. Países transcontinentales, es decir, que pertenecen a dos continentes como Rusia y Kazajstán. En África como Nueva Guinea y Túnez. En Asia como Kuwait, la India, e incluso hay alguien muy fiel que nos escucha en Japón. Después les mencionaré otros países y ciudades en específico. A todos y todas les saludo. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Gracias, muchas gracias por seguir estos podcasts. Agradezco a aquellos que nos escuchan y escriben, pero también sé que algunos tienen algo de reticencia, de desconfianza con este proyecto. Sé que es común que aquellos que desarrollan proyectos teológicos o de otras ramas del conocimiento provienen comúnmente de países muy desarrollados o están respaldados por instituciones muy famosas. Y les llama la atención que un pastor latinoamericano esté haciendo este proyecto. Algunos ya nos conocemos, incluso personalmente, pero otros naturalmente me han escrito que desean conocerme mejor y es lógico. Bueno, perdonen que utilice la introducción en este día para presentarme. Como ya les dije, soy el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi. Soy un presbítero ordenado por la Iglesia Metodista de México. Es decir, soy un elder, como es la forma en que otras iglesias le llaman a los presbíteros. Mi relación es la de itinerante. En 2015 cumplí más de 23 años de pastor. Fui superintendente de distrito por 8 años. Desde hace algunos pocos años he tenido el nombramiento para servir a Dios con la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos. Precisamente en este momento me encuentro en un pequeño paréntesis y por eso estoy subiendo estos audios. Soy mexicano. Creo que lo detectaron con mi acento. Estudié mi primer carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Mis estudios teológicos los hice en el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo en la Ciudad de México. Hice otros cursos teológicos de posgrado en la Facultad de Teología de la Universidad Metodista do São Paulo en Brasil. También tomé unos cursos teológicos en Oxford, Inglaterra. Asimismo, he hecho cursos teológicos en Duke Divinity School en Carolina del Norte, Estados Unidos. He dado clase en varias instituciones. Di las materias de Teología Metodista 1 y 2 en el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo por unos 10 años. He sido maestro de Teología Wesleyana y Misión de la Iglesia en varias ocasiones en los cursos de estudio en Aguachapán, El Salvador, invitado por Duke Divinity School y por Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida, para preparar para el ministerio a pastores y laicos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Naturalmente, esto lo he hecho con un conjunto de otros maestros y maestras. Fui maestro de varias materias en el Instituto Teológico Latino
Hace poco di clases de teología sistemática en el Centro de Estudios Teológicos para Metodistas y Presbiterianos en Charlotte, Carolina del Norte. He sido invitado por ministerios globales para ofrecer varios cursos teológicos, también de estructura y gobierno de la iglesia para varias iglesias metodistas en Nicaragua, Ecuador, Guatemala, etc. He sido invitado a predicar y a dar conferencias en iglesias en Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, naturalmente también en mi México lindo y querido. He participado en un par de ocasiones en el Instituto Oxford Regional para América Latina y el Caribe en Brasil en 2003 y Buenos Aires en 2009. En ambos compartí documentos de mi autoría que han sido publicados de forma impresa. También he participado del Oxford Institute en Christchurch, Oxford, el college donde estudió Juan Wesley tanto en 2007 como en 2013. Y en ambos presenté documentos de mi autoría. También están publicados de forma impresa y varios de los documentos circulan en internet desde hace ya tiempo. Entonces, en conclusión, este proyecto es realizado para la honra y gloria de Dios, por un pastor que gusta de la Biblia y la teología. Trato de tomar en cuenta todo ello. Soy casado con la también pastora Erika Martínez. Tengo una perrita muy linda llamada Winky y recientemente tenemos a una gatita. Amo a Dios, servir a mi prójimo. Junto con la teología también amo el pastorado. Amo profundamente también el cuidado y el respeto por el medio ambiente, especialmente por los animales. Por ello, aún más, considero que la obra de Wesley es importante, ya que él también, no solo con su obra teológica, sino también con su ejemplo, nos invita a ser cuidadosos de la creación y especialmente nos invita a tratar con dignidad a todas las criaturas, especialmente a los animales. Alguna vez les hablaré de ello en otras introducciones o en otros materiales. Bueno, no hubiera querido hablarles mucho de mí. Lo hago porque algunos me han preguntado, naturalmente, pues, ¿quién soy yo? Y lo hago hasta este estudio número 13. Y no hay ningún proyecto raro y secreto en esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Soy un pastor que gusta de la teología en general y particularmente de la wesleyana. Y hace un tiempo alguien me dijo, Pastor Ochoa, ¿por qué no busca la manera de hacer accesible a un mayor público lo que ya ha escrito? Y bueno, ya había subido a las plataformas algunos escritos, pueden buscarlos, algunas conferencias teológicas y sermones. Y después de orar a finales de agosto de 2015, empecé a grabar, a subir y a compartir estos estudios basados en los sermones de Wesley. Sé que son bastante sencillos en tecnología. No soy muy diestro en tecnología, como te das cuenta, pero ojalá sean de bendición para ti. Ya lo dije anteriormente. Estos materiales pueden ser útiles no solo para las diferentes ramas del metodismo, que de por sí son varias, también para los nazarenos, para los wesleyanos, para las iglesias de santidad, para el ejército de salvación, para una buena parte de las iglesias pentecostales, sino también en general para todos los cristianos y no cristianos, e incluso para no creyentes aún. Uno de los distintivos de Wesley es que él, a pesar de tener bien firmes sus convicciones, de ninguna forma fue un hombre cerrado a considerar como válida una única expresión del cristianismo. Él hizo suya la máxima de San Agustín de Hipona: en lo más importante, unidad; en lo no importante, libertad; pero sobre todo, caridad, es decir, amor. Agradezco su confianza y para aquellos que no la tienen aún, les pido que me den la oportunidad de que escuchen este audio y los demás. Y claro, si hubieran dudas, comentarios en un sentido o en otro, por favor, escríbanme. Hoy también les diré cómo comunicarse conmigo.
Para hacer estos estudios hice uso de una parte de los sermones de Juan Wesley, traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen y una paráfrasis. También hice uso de otras traducciones y también yo mismo elaboré algunas a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice estos estudios en un estilo que nos recuerde a la obra de Wesley. Ahora bien, estos estudios no sustituyen la lectura de sus sermones. Hago uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más usada en América Latina. Y, por supuesto, recuerden que toda obra debe ser contextualizada, y esta no es la excepción. Este estudio 13 debe analizarse junto con el 12. Si aún no lo has hecho, si aún no has escuchado y estudiado el 12, por favor, cuando termines de estudiar y escuchar puedes ir al anterior. ¿Qué piensas? ¿Es necesario todavía que experimentemos algún tipo de arrepentimiento los cristianos? Cuando hemos sido perdonados por Dios, ¿ya no debemos aspirar a crecer en nuestra vida como cristianos? Por favor, medita en ello. Este es el estudio 13, basado en el sermón 14, el arrepentimiento del creyente, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 13 es: como cristianos aún nos es necesario arrepentirnos y crecer en la fe. Léase Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos. Señor nuestro buen Dios, ayúdanos como cristianos y como cristianas a continuar creciendo en ti. Señor Dios, es importante que nos sigamos arrepintiendo de nuestros pecados. Ayúdanos a continuar creyendo en el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concepto para aprender y vivir. Un cristiano aún debe arrepentirse y crecer en su fe en Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Es necesario todavía que experimentes el arrepentimiento y crezcas en tu fe como cristiano? Comenta tus conclusiones con tus compañeros de clase. Y si no los tuvieres en este momento cerca de ti, por favor, medita tú personalmente. Palabras clave: arrepentimiento en el creyente, justificación, entera santificación. El arrepentimiento en el creyente es el hecho de reconocer que el cristiano no tiene ninguna capacidad de permanecer en Cristo si no fuera por su gracia y la fe en Él. Y esto se requiere para todas las etapas de la vida cristiana. La justificación es el perdón que Dios nos da a través de una fe viva en Jesucristo. Entera santificación, conocida también como amor perfecto, es la parte de la salvación cuando la imagen de Dios, perdida con la desobediencia de Adán y Eva, es restaurada en el ser humano, lo que le permite amar perfectamente. Esta entera santificación es posible lograrla en esta vida. Relectura de Marcos 1:15. ¿Es todavía necesario el arrepentimiento en los cristianos? ¿En qué consiste el arrepentimiento en los cristianos? ¿Cómo se relaciona el arrepentimiento y la fe en el crecimiento de los cristianos? ¿Es posible seguir siendo cristiano sin arrepentimiento y sin fe? Medita en ello, por favor. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, esta es la sección en donde básicamente me he basado en el sermón de Wesley. Es común pensar que el arrepentimiento y la fe solo son necesarias al inicio de nuestra vida cristiana. Pero esto no es así, ya que también se necesitan después de haber creído en el Evangelio. Más aún, se requieren
en todas las etapas de nuestra vida cristiana, ya que se requieren para continuar creciendo en la gracia. Número 1, Romano. ¿En qué sentido debemos arrepentirnos los cristianos? Es necesario decir que cuando somos justificados por la fe en Jesucristo, es decir, cuando somos perdonados por la fe en Jesucristo, aún no somos enteramente santificados. Aún nos falta mucho por crecer. Es cierto que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado, como dice la primera carta de Juan 3:9. Es cierto que el pecado no reina, pero aún permanece en nosotros. Recordarás que esto ya lo vimos en el estudio anterior. El cristiano, después de la justificación, es decir, el perdón y el nuevo nacimiento, después de un tiempo, percibe que todavía hay orgullo en su corazón. Sí, todavía es terco, caprichoso, tiene amor por las cosas carnales y llega a sentir cierta inclinación por pasiones que no honran a Dios. Colosenses 3:5. Incluso en ocasiones experimenta el deseo de poner en el lugar de Dios a las criaturas antes que el Creador. Por ejemplo, ya sea a un miembro de la familia, al esposo o a la esposa, alguna amistad u otra persona. Y recuerda, esto también sería idolatría. El creyente aún experimenta el deseo por los placeres terrenales, el deseo de gratificarse con los objetos hermosos y caros y vivir en el materialismo. Cuán sencillo, después de haber probado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6:5, es para nosotros, los cristianos y cristianas, hundirnos en estos deseos mundanos si es que no estamos bien firmes en nuestra vida cristiana. ¿Te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado. Qué difícil es, aún para los hijos e hijas de Dios, dejar de ser plenamente soberbios. Qué difícil es dejar de ser presumidos, como dice Juan 5:41 y 44. Tenemos aún el deseo de ser reconocidos por los demás. Tenemos temor a ser criticados. Y caemos en celos. Hacemos malas suposiciones sobre los demás, como dice la primera carta a Timoteo 6:4. Y también cometemos sospechas sin base. Caemos en la envidia. Somos aún codiciosos. Tenemos aún amor por el dinero. ¿A poco no es cierto? Y también todavía tenemos el deseo egoísta de poseer cada vez más. Somos muy materialistas, como dice Colosenses 3:5. Este pecado que aún permanece en los creyentes se manifiesta no solo en nuestro interior, sino también incluso en nuestras palabras y en nuestras acciones. Nuestras palabras están mezcladas con el pecado, con las conversaciones, falta de amor a los demás, el doble sentido, la difamación, el chisme, el hablar mal de otras personas en su ausencia, como dice Mateo 12:36. Incluso, debemos reconocerlo, muchas de nuestras motivaciones para practicar las obras de misericordia, que son hacer el bien a los demás y no hacerles el mal, y también practicar las obras de piedad, es decir, cumplir con nuestros deberes con Dios, esas motivaciones que debieran ser puras, reconocemos que también son y están mezcladas con intenciones impuras que no dan honra a Dios. Es decir,
Muchas veces queremos hacer lo bueno, pero la realidad es que muchas veces tenemos dobles intenciones. ¿O no es cierto? Además de cuántos pecados de omisión somos responsables los cristianos. Esos casos en donde sabiendo que debemos hacer lo bueno, pues simplemente no lo hacemos. Como dice Santiago 4:17. Además de poseer aún una multitud de defectos interiores de toda clase. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Piensas y sientes que esto es cierto respecto a tu propia vida? Sé honesto, esto me ha sucedido muchas veces también a mí. Entonces está claro que los cristianos aún debemos seguir creciendo hasta ser eliminado este pecado. Entonces, ¿cómo hemos de arrepentirnos los que ya somos cristianos? No olvidando que no es por merecimientos propios que no somos condenados, sino por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Como dice la primera carta de Juan 2:1. Ni que por nosotros mismos es que resistimos el mal o hacemos el bien, sino que es por Dios que lo podemos hacer, que lo hacemos con su ayuda. Pero recuerda, la ayuda de Dios no se recibe de una vez, como si pudiéramos almacenar su ayuda, como si pudiéramos almacenar la gracia de Dios, sino la recibimos de momento a momento. Por ello es que debemos permanecer en Dios. Por ello es que debes permanecer en Él. Este sentido de incapacidad de librarnos a nosotros mismos de estos pecados que permanecen en el creyente es también necesario. Es decir, debemos estar muy lejos de la vanidad. Y es que, por decirlo claramente, ni con toda la gracia justificante que hemos recibido, este residuo pecaminoso es eliminado. No bastan todas nuestras fuerzas. Es necesario aún un segundo cambio después de la justificación o perdón. Una liberación que puede ser instantánea o gradual para llegar a la entera santificación. Cuando el Señor dice a nuestro corazón: sé limpio. Mateo 8:3. Número 2, Romano. En este sentido tenemos que arrepentirnos después de haber sido justificados, es decir, perdonados por la fe. Y mientras no lo hagamos, no podemos ir más adelante. Porque mientras no seamos sensibles de nuestra enfermedad, no podremos ser curados. Sí, mientras tú no seas sensible de que estás enfermo, no puedes ser curado. Y una vez que nos arrepentimos, somos llamados a creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Dios es quien puede salvarnos de todo este residuo pecaminoso que permanece en los cristianos. Porque a Él todo le es posible. Mateo 19:26. Además, esto es parte de las promesas de Dios, como dijo el profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ezequiel 36:25. Dios está dispuesto a limpiarnos de toda contaminación hoy. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 4:7. Solamente arrepiéntete y continúa creyendo en aquel que te amó y se entregó por ti. Por esta razón podemos continuar en un estado de justificación por medio de la fe. Romanos 1:17. Por la fe es que sentimos el poder de Cristo en nosotros y continuar en la vida espiritual. Sin esta fe nos convertiríamos, a pesar de nuestro crecimiento cristiano, en demonios. Por otra parte, mientras conservemos nuestra fe en Él, quien está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, Romanos 8:34, recibimos su ayuda para pensar y actuar de acuerdo a su voluntad.
Purifica los pensamientos de nuestros corazones para que le podamos amar perfectamente y celebrar su nombre. Así en los cristianos, el arrepentimiento y la fe se complementan. Por el arrepentimiento sentimos el residuo pecaminoso que permanece en nosotros, pero no reina. Este pecado se muestra en nuestras palabras y acciones. Pero por la fe recibimos el poder en Cristo que nos purifica. Por el arrepentimiento somos conscientes que merecemos el castigo justo por el residuo pecaminoso que permanece aún. Pero por la fe sabemos que tenemos un abogado para con el Padre que intercede por nosotros y quita condenación y castigo. El arrepentimiento dice: sin Él yo no puedo hacer nada. La fe dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por medio de Él puedo no solo vencer, sino expulsar los enemigos dentro de mí y ser purificado. Por medio del Señor puedo amarle con todo mi corazón, mente, alma y fuerza. Marcos 12:30, Lucas 10:27, y andar en santidad y justicia. Lucas 1:75, todos los días. Número 3, Romano. Por todo esto, es peligrosa la afirmación que al ser justificados por la fe, somos enteramente santificados. Pero esto no es así. Es conveniente aclararlo, porque si creemos en este error, cerramos el camino para cualquier cambio en nosotros como cristianos. Y podemos pensar que no hay necesidad de más curación y crecimiento. Y es que, como hemos dicho, si bien el pecado exterior ha quedado eliminado en el creyente, el pecado interior permanece debilitado en nosotros, pero aún no está destruido. Y este provoca que tengamos la tendencia de volver al pecado. Es cierto que cuando somos justificados por la fe, nacemos de nuevo. Juan 3:7. Pero aún queda en nosotros un residuo del pecado que debe ser combatido con la entera santificación. Algunos suponen que la alcanzarán a la hora de la muerte, o un poco antes, y que mientras tanto no hay nada que hacer. Incluso a muchos la falta de la entera santificación no les ocasiona la menor inquietud ni sienten el deseo de alcanzarla, cuando en realidad debe ser nuestro anhelo encontrarla en esta vida. Como creyentes, no podemos sentir esta necesidad de la entera santificación hasta que nos conozcamos a nosotros y nos arrepintamos. Hasta que el Señor nos descubra el monstruo que todavía llevamos en nuestro interior. Solo hasta que sintamos el peso de esta carga, gimiendo y pidiendo liberación. También es necesario tener la convicción de una falta de méritos personales en los creyentes y la certeza de una incapacidad de librarnos a nosotros mismos del mal o al hacer el bien aparte de Dios. Recuerda, no es por obras. Es necesario vivir en Cristo, no solo como nuestro sacerdote, sino recuerda, es necesario vivir en Cristo también, recordando que Él es nuestro Rey. Esto nos impulsa a darle a Él toda la honra y la gloria, a poner la corona sobre su cabeza. Y esto no deben solo ser palabras, no debe ser solamente la letra de un himno o de una música, no deben ser palabras como son usadas tan frecuentemente, sino que debemos hacerlas realidad. Entonces su infinita gracia, habiendo abolido todo poder del maligno, todo intento, palabra y obra, la gracia de Dios nos ayuda a obedecer completamente a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Oremos para que Dios nos dé la fuerza
que siendo cristianos experimentemos arrepentimiento y fe en el Señor constantemente y crezcamos siempre en nuestra fe y en santidad. Profundizando, yo te invito a reflexionar en cada una de estas preguntas. Si deseas, por una pausa, contesta a la pregunta y continúa dándole play. Número 1, ¿por qué aún es necesario que como cristianos nos arrepintamos? Número 2, ¿qué es la entera santificación? ¿La recibimos en el mismo momento que somos justificados, es decir, perdonados? Si bien es un acto de Dios, como cristianos, ¿qué podemos hacer? Número 3. Te invito a que, por favor, medites en este párrafo. Escucha. Dios es quien puede salvarnos de todo este residuo pecaminoso que permanece en los cristianos. A Él todo le es posible. Mateo 19:26. Además, esto es parte de las promesas de Dios, como dijo el profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ezequiel 36:25. Dios está dispuesto a limpiarnos de toda contaminación hoy. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 4:7. Solamente arrepiéntete y continúa creyendo en aquel que te amó y se entregó por ti. Por esta razón podemos continuar en un estado de justificación por medio de la fe. Romanos 1:17. Por la fe es que sentimos el poder de Cristo en nosotros y continuar en la vida espiritual. Sin esta fe nos convertiríamos, a pesar de nuestro crecimiento cristiano, en demonios. Por otra parte, mientras conservemos nuestra fe en Él, quien está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, Romanos 8:34, recibimos su ayuda para pensar y actuar de acuerdo a su voluntad. Purifica los pensamientos de nuestros corazones para que le podamos amar perfectamente y celebrar su nombre. Número 4. Medita, por favor, en este otro pequeño párrafo. Los cristianos aún requerimos crecer hasta la entera santificación. Esta es una obra de Dios, pero a lo que a nosotros respecta, requerimos arrepentimiento y fe. Como podrás darte cuenta, ahí están las respuestas de una pregunta que hicimos recientemente. Y por último, medita, por favor, en este otro párrafo, si eres tan amable. La ayuda de Dios que recibimos no es algo que nos da de una vez como si la almacenáramos. Es algo que nos da momento a momento. Por ello debemos permanecer en Él. Finalmente, es necesario que los cristianos estén conscientes de su pecaminosidad para pedirle a Dios con fe la posibilidad de alcanzar la entera santificación. Por ello, estimado oyente, con sinceridad, si tienes una libreta, anota, y si no la tuvieras, por favor, reflexiona en cómo tú consideras en que realmente está tu relación con Dios y con tu prójimo. ¿Cómo está tu relación con Dios y con el prójimo? Y al decir el prójimo, por favor, medita cómo está tu relación si eres casado con tu cónyuge, si tienes familia, cómo está tu relación con tus hermanos o hermanas, con tus familiares, con tus hijos, con tus sobrinos. ¿Cómo está tu relación con las personas que están a tu alrededor? Por favor, medita en ello.
Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, por favor, una vez más, con sinceridad, piensa cómo consideras que está tu relación con Dios y el prójimo. Juzgar. ¿Consideras con sinceridad que debes arrepentirte y seguir creyendo en Jesús? Actuar. Te invitamos a orar pidiendo que Dios te perdone, a que te ayude a seguir creyendo, a que Dios te ayude a seguir creciendo en santidad hasta alcanzar la entera santificación cuando sea su voluntad. Pero también es necesario que tú te arrepientas y tengas fe. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo tomarán para que todos cobren conciencia de la necesidad de arrepentirse y seguir creciendo en su fe? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a media semana a volver a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Este ha sido el estudio 13, basado en el sermón 14, el arrepentimiento del creyente, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 13 es: como cristianos aún nos es necesario arrepentirnos y crecer en la fe. Estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. No tienes que instalar ningún programa, ni siquiera abrir una cuenta. Y si ya la tienes, por favor, allí viene la opción de seguirme. Hazlo, por favor, para que siempre estés actualizado y seas tú el primero en escucharla. También están siendo publicados en YouTube en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. No requieres una cuenta. Y si la tienes, te invito a suscribirte a mi cuenta para que estés actualizado, ya que normalmente subo de 1 hasta 2 podcasts por semana. También vas a encontrar los links en mi blog oficial Jorge Ochoa. Me interesa mucho que me compartas tus experiencias en cualquier sentido con estos estudios. Por favor, escríbeme, ya sea por Facebook, a la página Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Dale me gusta y por favor escríbeme. Por favor, hazlo. Me encanta recibir saludos. O también, si lo prefieres, escríbeme a mi Twitter, que es @Jorge8A Metodist, junto y sin la A. O al correo electrónico, que es Jorge número 8, letra A, XX y @gmail.com. Escríbeme, por favor. Como este es un proyecto que estoy realizando, no quiero hacerlo solo. Necesito escucharte, necesito leerte, por favor. Especialmente te pido que ores por este ministerio y te solicito me ayudes a compartir estos audios. Si te llegó este estudio a través de Facebook, por favor compártelo ahora. Si te llegó por Twitter, por favor retuitealo. Por favor, también recomienda estos estudios de viva voz con tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares, etc. También te invito a que promociones estos podcasts a través de la sección de avisos en tu iglesia o grupo. Pero muchos no hacen uso de las redes sociales ni de la internet. Y mucha gente no tiene acceso a estos recursos. Por eso te invito a ser creativo y hacerles llegar estos recursos a aquellos que no tienen estos medios. Este material es de mi autoría. Te pido por favor que si haces uso de este audio, por favor cites la fuente. También me he dado cuenta últimamente que, gracias a Dios, muchos están bajando estos audios. Por favor, me interesaría mucho que me escribas cada vez que bajes el audio. Escríbeme cuál ha sido tu experiencia con estos podcasts. Por favor, a aquellos que están bajándolos tienen el permiso de hacerlo, mencionando la fuente, pero por favor escríbanme avisando que lo están haciendo
¿Y cuál ha sido su experiencia? Me interesaría mucho, por favor. Son audios de uso gratuito para ti. No están ni estarán a la venta. Estos estudios los estoy creando con el propósito de estudiar la Biblia y de difundir de forma amigable y sencilla la obra de Juan Wesley. No persiguen ningún tipo de lucro o ganancia alguna para su servidor. Sin embargo, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Como te imaginarás, esto sí genera una cuenta que es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto conmigo. Ya sabes cómo hacerlo, te lo acabo de decir. Tú puedes con tu contribución apoyar a este proyecto. Ya lo sabes. Por favor, ora por este ministerio. Escucha todos estos podcasts. Escríbeme un saludo y tus opiniones. No lo dudes. Difunde. Y finalmente, si puedes, haz un donativo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y recuerda que junto con este ya son 3 estudios que puedes escuchar y compartir. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.